Los primeros amores secretos de Josefina. Josefina Beauharnais, la mujer de Napoleón. Sí, señor. Vamos a ubicarnos en Francia a comienzos del año 1798. Napoleón y Josefina estaban recién casados. Por esos tiempos Napoleón era un general afortunado ciertamente, que servía a las órdenes del directorio, que era la última de las formas del gobierno revolucionario, antes del consulado y desde luego antes del imperio. La primera de las órdenes que cumplió Napoleón fue la de entrar en Italia y atacar a los austríacos. Los del directorio dijeron: vea, Napoleón, éntreme en Italia y atáqueme a los austríacos. Napoleón llevaba 38.000 hombres hambrientos y mal vestidos, y debía enfrentar a 60.000 que estaban en mejor estado. Aunque debía encargarse de ordenar convenientemente esa tropa, la verdad es que Napoleón no hacía otra cosa que pensar en su mujer. En su viaje hacia Italia se lo veía caminar por los bosquecillos o entre las piedras, y allí en los árboles o en el piso o en las rocas escribía notas apasionadas respecto de su amor. Josefina se había quedado en París. Cuando Napoleón se confinaba en su carpa de campaña, muchos creían que se dedicaba a estudiar el plan de batalla, pero la verdad es que pensaba únicamente en el cuerpo de su mujer y le escribía cartas en las que mezclaba con toda inocencia el amor y los celos. Tenía miedo de que en París, que era una ciudad llena de seductores, Josefina cayera en manos de alguno de ellos. Y le escribía cosas así. Pero eso es una carta, la carta original. Carta. De seguro interrumpes la lectura de mis cartas para ir al campo, en donde un amante joven se encontrará contigo sin dificultad. Bonaparte había inventado ese amante sin imaginar que efectivamente existía, y no uno, sino varios. Bueno, forzado a terminar la guerra para poder ver a Josefina, Napoleón se lanzó sobre los austríacos con una capacidad notable. En 15 días logró 6 victorias, tomó 21 banderas al enemigo, se apropió de 100 cuadros del Papa, en fin, desastre, hizo nada más que porque estaba apurado por volver con su mujer. Orgulloso de sí mismo, deseó mostrar toda su potencia a Josefina y le envió cartas exigentes que le invitaban a visitar Italia de inmediato. Venía a Italia, pero Josefina no tenía ningún deseo de abandonar la dulzura de París y respondió con evasivas. No sé, puedo ahora. La veremos, qué sé yo. Desesperado, Napoleón envió a su amigo Joaquín Murat con otro mensaje que también le sugería que fuera a Italia. El resultado no fue el esperado. Josefina tomó a Joaquín Murat como amante, que después fue uno de los mariscales, ¿no?, de Napoleón. Cuenta que una vez Murat, un poco borracho, casi se descubre a sí mismo como amante de Josefina. Parece que estaba en una comida con unos camaradas y propuso a los invitados un brindis, a preparar un ponche. Los convidó a todos y dijo que había aprendido a preparar esa mezcla con una criolla. La criolla no era otra que Josefina Beauharnais, que provenía de América, ¿no? Y que esa criolla, de la cual ocultaba el nombre, le había regalado un instrumento especial para exprimir limones y naranjas. Y entonces mostró el exprimidor. He aquí el exprimidor. Y uno de los invitados agarró el exprimidor y empezó a leer una dedicatoria, que no era otra que la dedicatoria del propio Napoleón Bonaparte. En verdad, Bonaparte le había regalado el exprimidor a Josefina, y Josefina se lo había regalado a Murat. Cuando Joaquín vio eso, vio que el amigo estaba leyendo en voz alta, se precipitó sobre el tipo y llevó el aparato a otra sala diciendo que era inservible. Cuando Joaquín Murat regresó junto a Napoleón, le dijo que Josefina no podía viajar, pues debía cumplir con algunos protocolos. Napoleón se enfureció y mandó nuevos mensajeros a enviar nuevas invitaciones a reunirse con él a Josefina. Pero Josefina continuaba con sus diversiones, participaba de todos los bailongos y festejos del directorio,
que según parece eran extraordinarios. En una oportunidad, un hombre rico, un tal Arnoldo, invitó a su casa a Josefina y a un grupo, ¿no?, para mostrarles algunos de sus objetos. Parece que coleccionaba autómatas Arnoldo. Llegaron varios nobles y amigos, y entre ellos estaba Josefina y uno de sus amantes, Hippolyte Charles. Ya hemos hablado de él. Incluso Hippolyte era un funcionario corrupto que se había hecho amante de Josefina. Bueno, en el transcurso de aquel evento, Arnoldo propuso recorrer su colección de autómatas y dijo: algunas de estas máquinas parecen tener vida propia. ¿Qué eran los autómatas? Disculpe, yo estoy pensando como una especie de robots, pero claro, no. efectivamente. ¿Ah, sí? Sí. Josefina y Charles, un poco aburridos, se refugiaron en una habitación vacía que encontraron por ahí. Se metieron ahí. Mientras los concurrentes se maravillaban con unos patos que comían granos, unos pájaros cantores y unos perros de lata que caminaban, los tipos estaban en una pieza vacía, ahí, dele que dele. En un momento el dueño de casa aseguró que aún guardaba algo mejor, su autómata más bello, el que tenía mejores movimientos. Entonces llevó a sus amigos a un gabinete, abrió la puerta y dijo: miren, y lo que se vio no era en absoluto lo que había preparado Arnoldo. En un sillón se veía una pareja animada por movimientos naturales. No era para Josefina y Charles. Cuando vieron que se abría la puerta, salieron corriendo en busca de sus prendas diversas, y Josefina pidió después, por el bien de Francia, que aquello que se había visto no se contara jamás. Mientras tanto, Bonaparte seguía esperando a su esposa en Italia. Enojadísimo, anunció que abandonaría el ejército para correr donde Josefina. Entonces, informado de esta decisión, Carnot, que era el ministro de guerra, se asustó y trató de convencer a Josefina para que fuera. Ella se negó por dos motivos. Primero, que no quería, y segundo, tenía miedo de que Napoleón la maltratara, enojado por tantos meses de eludirlo. Bueno, los hombres del directorio insistieron y Josefina resolvió lo siguiente: pidió a los funcionarios que certificaran que hasta entonces ella no había podido abandonar París para no distraer a su esposo, y que había sido el propio directorio quien se lo había prohibido. Era un modo de distraer la atención de la verdad, ¿no? Sus amantes. Y por ridículo que fuere, el directorio accedió a este pedido. En realidad, eran cómplices de ella. No solo eran cómplices, uno de ellos, Barras, era amante de ella. Claro. Fue Barras el que se la presentó a Napoleón. En realidad Barras se la quería sacar de encima y se la presentó a Napoleón. Y entonces el directorio accedió al pedido de Josefina y le mandó una carta a Napoleón que decía: pero ¿cómo puede ser que tenga la carta original también? El directorio, que se había opuesto a la salida de la ciudadana Bonaparte por temor a que los cuidados de su marido lo arrebataran de los que la salud de la patria y la gloria le exigen, ahora autoriza su salida, puesto que Milán ha sido tomada. Muy bien. Cubierta por un papel oficial, Josefina afrontó sin temor su viaje a Italia para unirse con Bonaparte, al que todos los emigrados políticos de la región llamaban Napoleón Cornaparte. ¡Qué mo! El 9 de julio Napoleón recibió encantado a su esposa, que no estaba muy entusiasmada, pero bueno. Bonaparte leyó la carta del directorio, creyó, la amó y fue feliz por algún tiempo, como suele ocurrir, ¿no? Esta es la historia. En realidad Josefina lo quería mucho, lo amaba, lo mismo que él, pero se eran infieles mutuamente con gran entusiasmo, ciertamente, ¿no? Bueno. ¿Podemos poner algún...? Sí, ahora le voy a decir. Manda una carta el discotecario. Sí, pero también ¿cómo tiene puede los originales mandar del una discotecario. Yo no sé, tiene todas las cartas aquí, usted las que se mandaban entre ellos. Tengo todas las cartas, incluso tengo una tarjeta postal. Ajá. Que no me va a decir que el discotecario era amante también. ¿Qué dice? Esto que se ve aquí es Milán.
de un cuadro pintado ahí Sí, conmigo. pero es Milán, esto. Y más o menos. Ya la tomé, decía Napoleón, en esta tarjeta postal. Bueno, ¿a quién dedicar esto? ¿A quién dedicar esta historia? Primero... Yo se lo voy a dedicar, discúlpeme, nunca le dedico nada a nadie. Se lo voy a dedicar a Napoleón, justamente. Bueno, ¿por qué? Porque sufrió mucho. Porque sufrió mucho, pero él también, con sus cartas de mala onda, ya estarás con algún amante, indujo a la mujer a que lo engañara. Sí, señor. Muy Porque mal, si él todos hubiera esos que confiado- empiezan, ay, seguro que ahora que no voy yo, habla por teléfono, el tipo de Sí. Mendoza, ponele. Sí. Seguro que ahora que no estoy, está saliendo con alguno. Y la mina no estaba saliendo con Le da alguno. una idea, le da Dice, idea. ahora que corta este, se me ocurrió una idea, voy a salir con uno. Y aparte Exacto. ya desconfía de entrada. Y Claro, la entonces, si este va a venir y va a armar lío igual. Claro. Para eso salgo. Sí. Y listo, y ya la desconfianza que me tiene, por lo menos justificada. Dice Claro la que tipa. sí. Bueno, también a los soldados franceses que acompañaban a Napoleón y que tenían que sufrir los avatares de lo que pasaba por la cabeza de su jefe. ¿Entiendes? Teníamos que tener 6 batallas en 21 días. Claro, porque el tipo jefe tenía quería que volver con la mujer, dejate de embromar. Bueno, y también al abogado Arnoldo, aquel que juntaba patos mecánicos. Autómatas. Me dejó pensando igual el exprimidor con dedicatoria. La dedicatoria estaba grabada en el Estaba exprimidor. grabada en el exprimidor, qué idea también, regalar un También, exprimidor ahora y qué grabar la pesadez. dedicatoria. A mi querida esposa que nunca olvidaré, este exprimidor. Y de qué ahí Para dejó que- los para- pellejos de la naranja. todo, pegados. todo ahí. Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario ha resuelto que el vals que se llama tarjeta postal Sí. sirve para ilustrar adecuadamente este collar de cartas que Napoleón le enviaba a Josefina. Vení, cuá, qué sé yo, andarás con alguno, qué sé yo. Teníamos elegido otro disco, pero el discotecario insistió en este. Lamentablemente canto yo ahí, pero en cambio está, para fortuna nuestra, el amigo Fernando Marzán tocando con su trío de cámara, que siempre suena bien. Así que oiremos Tarjeta Postal, un vals compuesto seguramente pensando en estas cartas de Napoleón No que creo, envía pero bueno. a su esposa Josefina. Entrar en Italia y atacar a los austríacos. Los del directorio dijeron, vea Napoleón, éntreme en Italia y atáqueme a los austríacos. Napoleón llevaba 38.000 hombres hambrientos y mal vestidos y debía enfrentar a 60.000 entre las piedras, y allí en los árboles o en el piso o en las rocas escribía notas apasionadas respecto de su amor. Josefina se había quedado en París. Cuando Napoleón se confinaba en su carpa de capturado, ciertamente, que servía a las órdenes del directorio, que era la última de las formas del gobierno revolucionario, antes del consulado y desde luego antes del imperio. La primera de las órdenes que cumplió Napoleón fue la de los primeros amores secretos de Josefina. Josefina, la Beauharnais, la mujer de Napoleón. Sí, señor. Vamos a ubicarnos en Francia a comienzos del año 1798. Napoleón y Josefina estaban recién casados. Por esos tiempos Napoleón era un general que estaban en mejor estado. Aunque debía encargarse de ordenar convenientemente esa tropa, la verdad es que Napoleón no hacía otra cosa que pensar en su mujer. En su viaje hacia Italia se lo veía caminar por los bosquecillos,